Bien, en esta mañana quiero hablarte de una palabra, quiero bendecirte a través de esta palabra. Esta palabra ya ha ministrado a mi vida y yo sé que ministrará la tuya también. Es una palabra que no la voy a hablar de ninguna manera a tu mente, sino a tu espíritu. Y quiero hablarle también un poco a tu alma de paso cuando le hable el espíritu, porque es una palabra que yo sé que va a afectar mucho el alma, va a quebrantar tu alma, pero de eso se trata. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema rindiendo tu voluntad, rindiendo tu voluntad. Vamos al libro de Mateo, Mateo 6:10, libro de Mateo. Jesús, enseñándole a orar a sus discípulos, dentro de las cosas o del organigrama, del contenido de esta oración o de esta petición delante de Dios, Jesús en Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así es que voy a reiterar de nuevo esta palabra. Yo sé que muchos se saben esta palabra porque es parte del contenido del mismo, de la misma oración modelo de Jesús, pero que encierra una petición, una declaración bastante crucial y más en nuestros tiempos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pide Jesús al Padre: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La palabra voluntad es descrita conforme al diccionario como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Así que cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de una facultad que tienen todos los humanos de poder decidir, de ordenar su propia conducta. También la voluntad es descrita como el acto con que la potencia volitiva admite o restringe una cosa, queriéndola o rechazándola. En otras palabras, es parecida a la primera definición, es una potencia volitiva, o sea, de la voluntad de tú admitir cosas o rechazar cosas. Eso implica decidir, querer o no querer. La voluntad también bíblicamente está también relacionada o es sinónimo a la luz de las escrituras de deseos, de gusto, de intención, de pensamiento, de plan, de acción, de propósito, de destino, de camino o ruta a seguir. Todas esas palabras están relacionadas y las encontramos en las escrituras que están relacionadas con la voluntad. Así que diga voluntad. La voluntad nuestra está en el alma. El alma contiene nuestra voluntad. De hecho, en el alma está la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Así es que es la casa donde vive. Esta voluntad, nos damos cuenta que fue dada al hombre cuando fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así es que nosotros tenemos, a diferencia de otros o de los animales, que aunque tienen conocimiento, aunque reaccionan, aunque tienen capacidad de aprender, pero el único ser de esa escala, podríamos decir zoológica, es el hombre, porque tiene la capacidad de tener voluntad así como Dios la tiene. Esta voluntad es llamada también el libre albedrío. Este libre albedrío que lo vemos en Génesis y lo vemos en toda la Biblia, es lo mismo que esta voluntad que fue dada al hombre, esa capacidad para poder decidir las cosas. Así es que tenemos voluntad porque Dios tiene voluntad. Por eso cuando hablamos de voluntad nuestra, hablamos también de la voluntad de Dios. Quiere decir que usted tiene sentimiento porque Dios lo tiene.
tiene pensamiento porque Dios piensa, tiene voluntad porque Dios tiene voluntad. Y ahí lo vemos en Génesis 1:26, esa imagen y semejanza del Señor. Santiago 1:18 dice el apóstol Santiago que realmente nosotros fuimos hechos por la voluntad de Dios. Por eso lo vemos en Génesis, la lectura que acabo de leer, que Dios dijo hagamos. ¿Por qué? Porque Él tuvo la voluntad de hacernos, de hacer al hombre. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así es que aquí está hablando Santiago con relación a que por la voluntad de Dios en Cristo nosotros fuimos engendrados, nosotros fuimos hechos. Por eso usted está en la tierra aquí por la voluntad de Dios que creó a Adán, ¿verdad? Desde allá nuestro primer padre, pero fuimos engendrados en Cristo. Por eso en la creación participó Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Por eso esa expresión de que hagamos al hombre no fue Dios solo, sino que ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Así que en la Trinidad de Dios, nosotros por voluntad del Dios Trino, nosotros fuimos formados. Juan 1:13 dice el apóstol Juan, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando hablamos de esta voluntad de Dios trino en la creación de Génesis, ahí fue creado Adán. Dios tuvo la voluntad y dijo, le dio el deseo a Dios, dijo vamos a hacer al hombre. Pero aquí Santiago y Juan, de ese mismo Jesús que participó en la creación, luego ahora manifestado como hijo, luego ahora encarnado, está diciendo tanto Santiago como Juan que en él nacimos, que en él fuimos engendrados por la voluntad de Dios. En otras palabras, si usted sirve a Cristo, usted nació y está en la tierra por la voluntad de Dios, pero fue engendrado y nació aquí, está aquí en la tierra por la voluntad también del Cristo encarnado. Por él fuimos engendrados. Eso es una verdad muy profunda. Así es que fuimos engendrados dos veces. En Dios, allá con el primer padre, en la creación adámica que se dañó todo, y en Cristo cuando lo recibimos, nacimos en él, engendrados por él. El pecado cuando entró, lo vemos en Génesis, produjo catástrofe a la voluntad. Porque la voluntad de Dios fue crear este hombre para que la voluntad de este hombre estuviera alineada a lo de Dios. Para que así como Dios, todo lo creado antes de haber creado al hombre, todo estaba sujeto a la voluntad de Dios y respondía a su voluntad como hasta ahora lo hace, asimismo el hombre pudiera responder. Producto del pecado que trajo esta catástrofe, el hombre entonces su voluntad fue sujeta a esclavitud, fue sujeta a servidumbre producto del pecado. Satanás vio algo, vio y analizó que el hombre tenía un componente que se llamaba voluntad, que se llamaba libre albedrío. Y cuando se dio cuenta de esto, entonces él dijo, esa es la puerta. Por eso cuando va y habla con Eva, le dice, ¿con qué ha dicho Dios que no coman de este árbol? ¿Con qué ha dicho Dios que no lo toquen, que no lo coman? Se dio cuenta entonces al Dios decirle a Adán y a Eva que no tomaran de ese árbol que estaba en el centro del huerto. Él se dio cuenta que el hombre tenía algo, tenía la capacidad de decidir si hacerlo o no hacerlo. De manera que cuando hacemos este análisis teológico,
nos podemos cuenta que a lo primero que él apeló fue a la voluntad de ese ser creado, al libre albedrío. Se dio cuenta, digo, si Dios pone ahí ese árbol y le dice, toman de todo, coman de todo árbol menos de este, es porque este hombre tiene una capacidad igual que la de Dios para decidir si hacerlo o no hacerlo. Así es que el primer Adán cedió a sus pretensiones, comió al igual que su mujer de este árbol, y producto de esa desobediencia se establece una ley que no había sido estrenada, que todavía no estaba en escena en la tierra, que se llama la ley del pecado, que esclaviza. Y dentro de las cosas que esclaviza es la voluntad. Esta voluntad fue vendida, luego esclavizada, fue comprometida. Así que Adán hizo festín porque el hombre, por ceder su voluntad y por usar mal la capacidad de este libre albedrío, le dio puerta de entrada. El apóstol Juan 6:38 dice, porque no he descendido del cielo, hablando de Jesús, porque hemos estado hablando de este primer hombre Adán. Y este primer hombre Adán, te dije que le dio apertura, porque la capacidad que tenía para decidir, o su libre albedrío, decidió mal. Fue movido por su propia voluntad, no por estar apegado a la voluntad de Dios. Ahora Juan está diciendo que el postrer Adán, referente a Cristo, vino a restaurar eso, totalmente a restaurarlo. Lo que no hizo el primer Adán, vino el segundo Adán, que fue Jesucristo, el cual es espiritual, para hacer un sacrificio superior a todo y traer la restauración de todas las cosas. Dentro de esto, la voluntad, apareció Jesús aquí en la tierra. Entonces Juan 6:38 dice, porque este Jesús, dice él mismo, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando nosotros analizamos este pasaje, y al igual analizamos el ministerio de Jesús, la relación de Jesús con su Padre, lo que Jesús efectuó en su ministerio y todo su andar en el ministerio, nos damos cuenta realmente que una de las cosas que estuvieron bien marcada y clara es que Jesús no vino a cumplir lo que él quería hacer, sino la voluntad del Padre. En esta oportunidad, como en otros libros también de los mismos evangelios, Jesús resalta lo mismo, de que su voluntad estaba totalmente alineada a la voluntad del Padre. Juan 5:30, el mismo Juan también establece, diciendo Jesús, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y realmente ese era un escudo demasiado impenetrable para Satanás, demasiado impenetrable, porque aún en la tentación, cuando lo llevó al desierto para ser tentado, aún esa tentación, toda su respuesta era un hombre que estaba sujeto a la voluntad de su Padre. Por eso Jesús no hacía nada sin consultar a su Padre. Jesús no decía nada que no escuchara que Dios lo había dicho. Jesús no hacía nada que no haya visto que Dios haya hecho. Por eso la relación que él tenía con su Padre era aquí en la tierra, era una relación muy estrecha, era una comunión muy íntima. Por eso esa comunión la podemos ver desde antes que el día iniciara, desde antes de iniciar el día, desde antes de Jesús
dar ni siquiera una palabra, estaba en esa comunión con el Padre, hablando con su Padre, para poder oír cuál era la voluntad de su Padre para ese día. Y por eso nosotros vemos que donde quiera que él iba, hacía milagros, los sanaba a todos, liberaba a los que estaban cautivos, tenía respuesta específica. Se movía. Hay lugares que la Biblia dice, como cuando Samaria le era necesario pasar por allá. ¿Por qué necesario? Porque ya él había visto, ya el organigrama estaba en que él tenía que llegar a ese pozo para salvar a esta mujer, y para que esta mujer vaya, le predica a una multitud, y para que en Samaria entrara el evangelio. Así es que todo el accionar de Cristo, todo estaba sujeto a la voluntad del Padre. Y ahí estuvo su victoria. Hasta en el momento de la cruz, que aquellos hombres quisieron ponerse por encima de él y dar a entender que ellos tenían autoridad sobre él, que le dijo: usted no tiene ninguna autoridad sobre mí, sino la que es dada por el Padre. Así es que cuando hablamos de esto, de nuestra voluntad, nuestro ejemplo es nuestro maestro. Nuestro ejemplo es la voluntad de Jesús, que estuvo sometida a la voluntad de Dios. Tratar con la voluntad no es fácil. ¿A cuánto le es fácil? Dígame, para ir a coger un cursillo con usted. Pero es lo más difícil que hay aquí, que un hombre puede tener, es su propia voluntad. Eso es duro. Eso es un proceso. Eso es un trabajo que se da solamente cuando se establece la voluntad de Dios en nuestras vidas, y cuando nos hemos rendido para que así sea. Así que hablar de voluntad, estamos hablando entonces de renunciar, hablar de nuestro propio, de lo que uno quiere hacer, de la capacidad para hacer cosas, pero necesariamente las cosas que podamos querer tal vez no estén alineados a lo que sí agrada a Dios, a lo que es la voluntad de Dios. Gracias al Espíritu Santo, que fue enviado a la tierra para revelarnos la voluntad de Dios, prepararnos para la voluntad de Dios, para tratar con nuestro corazón para que esté alineado a esa voluntad. Con el pueblo de Israel se cansó Dios. Dios dijo: estoy hastiado de ustedes. ¿Ustedes sabían eso? Que Dios se cansa. Y por eso la misma palabra le dijo un día: no para siempre contenderé el espíritu mío con ustedes. Sí. Porque Dios le hablaba, porque Dios hacía milagros, porque Dios enviaba profetas, porque Dios mismo allá en el monte descendió con rayo, trueno, fuego. Vieron la manifestación de Dios, pero se olvidaban. Pero al rato ya iban y buscaban ídolos, ídolos de palo, ídolos que no hablaban, ídolos que no accionaban, teniendo a un Dios vivo y de poder, habiéndolo yo visto manifestarse. Por la dureza del corazón, por lo difícil de la voluntad. Aleluya. Todo lo creado, de todo lo creado, mire, de los peces, de los pequeños animales, por más pequeños que sean, hasta el mundo microscópico, que es todo lo creado, todos ellos hacen la voluntad de Dios. Nadie se revela. Hasta el animal que nació para que se lo comieran no se revela. Porque hay animales que ustedes saben que existen porque son alimentos de otro. Hay gusanitos, hay cositas. Sí, porque es así. Ese es parte de toda esa creación que Dios renova cada día, y Dios sabe cómo hacer su renovación, pero todo el mundo está alineado. Toda esa creación, los planetas, las estrellas, incluso las cosas que nosotros no conocemos aún. Porque hay gente que se ha preguntado si somos los únicos, habrá otra galaxia, habrá otra gente en otro lugar.
Yo no sé, pero sí sé que todos ellos, planeta, todos los creados, los animales, las plantas y todo, al Dios hablar dicen amén. Y la palabra amén significa así sea. Sea hecho tu voluntad. El único ser que dice lo contrario es usted y soy yo. Porque hasta el perro, Dios habla, el perro dice jau, jau, amén. Sí. La planta le dice Dios crece. Y la planta que estaba media pamá comienza a crecer. Todo. Los únicos aquí en la tierra que desafiamos la voluntad de Dios, los preceptos de Dios, somos los humanos. Por eso Dios llegó un momento que dijo: me arrepiento de haberlo hecho. Eso está en la Biblia. ¿Usted cree que Dios? Porque hay gente que tiene un concepto de Dios como que Dios es una fuerza, no, Dios es una persona. Se alegra y se molesta. Y cuando está molesto expresa que está molesto. El hombre, usted y yo, y a veces mientras más chiquitos son, más voluntariosos son. Yo creo que el sistema de voluntad, a veces la gente así, sobre todo hombres, pues yo no hace mucho, pienso que no, pero los hombres más, a veces mientras de tamaño no son tan grandes, compensan con ser voluntariosos. Voluntad. Mira, en la tierra todo lo creado. Cuando Dios, todos los días, Dios emite una palabra. Usted piensa que Dios está allá arriba sin trabajo. No, Dios trabaja todos los días. Dice la palabra que Él cada día da una palabra sobre la tierra. Y dicen los salmos que esa palabra viaja velozmente en toda la tierra. Velozmente, rápido. Y esa palabra rápidamente recorriendo la tierra es para que la palabra se haga lo que de la boca de Dios salió, que es su voluntad para ese día. ¿No dijo Jesús? Yo trabajo porque mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Con qué trabaja el Padre? Con la palabra, expresando su voluntad a través de la palabra. ¿Con qué creó todas las cosas en Génesis? Por la palabra. ¿Con quién hizo al hombre? Fue hecho con sus manos después, pero fue hecho por la palabra, porque Él dijo hagamos. Así que el hombre fue hecho por la palabra también. Así que lo único que nos revelamos aquí somos nosotros. En el cielo, ahí sí es verdad que todo está alineado. Por eso Jesús en Mateo, en la lectura que hemos leído, Jesús ora y le enseña a sus discípulos a orar para que aquí en la tierra se haga como se hace en el cielo. Porque en el cielo la voluntad de Dios, eso es sin comentario. Eso es sin opiniones. Eso no es como yo me parece. No, en el cielo los ángeles, los arcángeles, todo el que esté en el cielo, la voluntad de Dios, todo el mundo grita amén. Así sea. Por eso Jesús está tan interesado y nos ha enseñado a orar de esa manera, a pedir de esa manera aquí en la tierra, para que se haga aquí en la tierra, en tu vida. No vayamos más lejos, en tu vida, en tu casa, en tu familia, luego en tu comunidad, luego en un lugar, en una ciudad y en la nación completa, que se establezca el reino de Dios. Cuando se establece esta voluntad de Dios, se establece en el reino de Dios, estableciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué nosotros como humanos necesitamos alinear nuestra voluntad para que se establezca la voluntad de Dios aquí en la tierra? Porque somos el instrumento
para hacer bajar la voluntad de Dios, para establecerla en nuestras vidas, para establecerla en todo nuestro ser, para enseñársela a otro, para que se establezca, para que cuando venga y se establezca la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios sea una respuesta, un amén para sus planes y para lo que Dios ya ha deseado para la humanidad. Satanás, todo lo de Dios es voluntario, porque él no dio voluntad. Y todo lo de Satanás es obligado y manipulado. Él no pide permiso. No, lo de él es obligado y arrempujado. Pero todo lo de Dios es voluntario. A Dios no le agrada nada que no sea voluntario, ni nada que no sea consciente. Tiene que ser voluntario y consciente. Por eso la salvación es voluntaria. Tú quisieras que todo el mundo se salven. Tú le predicas todo para que todos se salven, pero es voluntaria. Porque para tú salvarte, tú quieres decir, sí, yo quiero. Por eso siempre lo digo, nadie entrará al cielo sin querer. Usted tuvo que querer. Por eso la salvación es voluntaria. Y echan mano de ellas aquellos que mueven su voluntad. Por más que usted sea predicado, por más que usted esté puesto a la palabra, si no mueve su voluntad y diga, yo quiero a Jesús, no se puede salvar. Nadie te puede obligar. Aunque tú seas hijo de padres cristianos, no te pueden obligar a que tú te salves. Por eso, mi decisión por Jesús, yo la hice temprano. Yo, como ya he testificado, desperté en la iglesia. Pero a mis 10 años, ya mi mamá me tenía, tú tienes que pasar a recibir a Jesús públicamente. Pero ya yo daba escuela bíblica. O sea, pero ella me dijo, no, usted voluntariamente y públicamente tiene que dar su vida por Jesús. Y así mismo yo lo hice. En un servicio congregacional, llamó a ese evangelista, ese pastor invitado a Cristo. Ahí pasé yo. Quiero a Cristo. Y todo el mundo, porque me dijeron, eso es. ¿Por qué? Porque aunque tú estés, tu esposo sea cristiano, tus padres sean cristianos, te han transmitido la verdad de la Biblia, tú te salvarás si tú quieres. Y hay gente que Dios ha estado tocando la puerta, que Cristo ha estado tocando la puerta. Por eso la salvación Jesús la expresa claramente. Jesús dice, yo estoy a la puerta tocando. El que quiere abre la puerta y yo abro, yo entro. Abre y yo entro. Yo soy el camino. El que quiere camina y va a la vida. Todo lo de Dios es voluntario y hace o requiere de que te mueva su voluntad si usted lo quiere. A todos los enfermos que Jesús iba a sanar le preguntaba, ¿qué tú quieres? No eran preguntas capciosas, ni eran preguntas necias, porque cualquiera diría, si ese cojo está ahí, ¿y qué es lo que más quisiera ese cojo que está ahí? Que tal vez él sanado, pero tal vez no era lo que él quería. Tal vez era una limosna. Antes de Jesús sanarlo le preguntaba, ¿qué quieres que haga? Y él decía, que reciba la vista, que sea sanado, que comience a caminar. Expresaba su voluntad. ¿Dicen amén? Es así. Pero lo de Satanás, él obliga y manipula. Por eso todo lo manipulado no es de Dios. Para que usted se todo, y cuando digo todo es todo, porque Dios no manipula nada. Ya nosotros estamos acostumbrados, el sistema, las redes y todo nos tienen acostumbrados a noticias manipuladas, a informaciones manipuladas, hasta un video que usted ve manipulado. Es más, ahora usted va a ver un video y con lo que viene de la IA, usted no va a saber realmente lo que es cierto y lo que no es. Todo manipulado. Yo creo que el asunto está caminando más rápido de lo que nosotros pensamos y tendrán que poner sus criterios para que tú te des cuenta de lo que está viendo por ahí, si es real o es de la IA, de la inteligencia artificial. Pero lo de Dios no es nada manipulado. Tú puedes tener un llamado de Dios, pero Él no te va a manipular para que tú obedezcas. No.
Él le dice, ¿tú lo quieres? Y estamos ya tan familiarizados con la manipulación que cuando vamos a las escrituras, entonces ni entendemos el lenguaje de Dios para responderle a su voluntad. Porque creemos o estamos acostumbrados a esa manipulación. Pero la salvación es voluntaria. Tú le sirves, servimos a Dios voluntariamente. Un servicio que tú le das a Dios es voluntario. Si lo está haciendo obligado, mira, mejor no lo haga, porque Él no lo recibe. Él no le gusta nada obligado. Él le gusta algo que sea de tu voluntad, que sea voluntario. Porque con eso tú estás expresando de que tu voluntad está pegada para agradarle a Él y para hacer lo que Él quiere. Nuestra obediencia a Dios es voluntaria. Es voluntaria. Por eso Dios persuadía, hablaba, exhortaba al pueblo de Israel a salir del pecado, a salir de ese pecado de idolatría, que ese pueblo no se podía desprender de ese pecado de idolatría. A uno le cuesta pensar, pero ¿cómo este pueblo era así? ¿Cómo viendo toda esa manifestación de Dios iba tras esos ídolos? Y aún así, por su amor, Dios seguía hablándole, Dios seguía exhortándole, Dios seguía mandándoles profetas, pero con el objetivo de que ellos voluntariamente escogieran a Dios. A Dios hay que escogerlo voluntariamente y conscientemente. Te digo lo real. Por eso cuando aquí hacemos el llamado, lo hacemos claro y no envuelto. Tal vez alguien te ha hecho un llamado para salvación y te ha dicho, ay, tú tienes una necesidad, ven, pasa para que Dios supla tu necesidad. Vengan todos los que tengan necesidad de Dios. Todo el mundo tiene necesidad de Dios, pero no todo el mundo tiene necesidad y ha movido su voluntad y ha creído al anuncio para salvación. Entonces hay gente que para que tú hagas un llamado y acudan una gran cantidad de gente, tú lo has envuelto. No, eso no se van a salvar, porque lo que tiene que ver con la decisión para salvación es voluntario y claro. Aleluya. Digan amén. Sí, es así. Dios, el amor hacia Dios es voluntario. Dios no obliga a nadie que no lo quiera amar. Yo le dije que este mensaje era un mensaje que da duro en el alma. Porque el alma quiere que digamos lo contrario. El alma le gusta la muletilla. El alma le gusta la manipulación. Usted sabe que el alma le gusta eso. Tú a una gente le habla con la verdad y no le creen. Tú le dices, mire, yo estoy haciendo esta recolecta porque me sucedió esto. Y tú vas con la verdad y no te dan nada. Ahora tú vas con la mentira y lo manipula y te dan todo. Porque el alma le gusta la manipulación, le gusta el engaño, le gusta el truco. Pero el asunto es que lo que concierne a nuestra voluntad, para alinearlo a la voluntad de Dios, esa respuesta de nuestra voluntad es una respuesta genuina, voluntaria. Nadie te puede obligar. Mira, este amor de Dios, el cual es voluntario, ciertamente en ese trato de Dios con nuestra voluntad, Dios, conociendo nuestra debilidad de nuestra voluntad, planta en nosotros como creyente el deseo de querer agradarle. Dios, a través de ese engendramiento de Jesús en nosotros como hijo de Dios, sabiendo que nuestra voluntad fue dañada, fue totalmente distorsionada, entonces Dios, a través de su amor, lo planta en nosotros, nos revela su amor, y eso hace de que tú tengas la voluntad de amar a Dios. Dios es bueno. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios?
¿qué será esto? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Si vamos a las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el Antiguo Testamento le habló Dios a Moisés y le habló de su voluntad, que todo se encierra ahí, y Jesús lo rectifica en el Nuevo. Esa voluntad de Dios, número uno, es el ser Él el primero, el único. Cuando Dios es el único y el primero en nosotros, entonces todas nuestras prioridades redundan ahí. Por eso en Éxodo Dios le habla a Moisés y dice: pon de primero cuál es mi voluntad. Yo ser el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. De ahí se desprende todo. Porque si amamos a Dios por encima de todo, primero que todo, ni vamos a ser idólatras, ni vamos a hacerle daño a nuestro prójimo. De ahí se desprende todo. Si Él es el primero, si nuestro amor hacia Él es el primero, Él tiene el corazón. Y si Él tiene el corazón, tiene nuestra voluntad, tiene nuestras emociones, tiene nuestro pensamiento, tiene nuestro todo. Ese es lo primero de la voluntad de Dios. Ese es el rasgo primario de su voluntad. El pueblo de Israel, que es el pueblo referente en el Antiguo Testamento, vemos como Dios insistía en que Él quería que le amaran primero. Dios sabía que en esa dispensación eso iba a ser como todavía no posible. Necesitaba venir alguien que se llamaba Jesús, aquel que estuvo en Génesis cuando Él dijo: hagamos al hombre. Participó de esa creación, ahora iba a venir al mundo para engendrarnos. Entonces Él sabía que eso era necesario. Por eso el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Por eso la ley era la niñera, la nodriza, la que estaba cuidándonos hasta que viniera lo verdadero. Y al venir lo verdadero, que es Cristo Jesús, y a través de Él recibir el amor del Padre, a través de Jesús y su sacrificio, lo que Él vino a hacer en la tierra, y a través de la obra del Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento, nos prepara para que nuestra voluntad entonces sea amar a Dios y servir a Dios. Por eso la gente del Antiguo Testamento, muchos profetas murieron esperando de que algo iba a venir, esperando al Mesías, esperando la manifestación de ese engendramiento a través de Jesús. Porque la verdad es que el pecado dañó todo, dañó esa capacidad de respuesta a Dios, nos apartó de Dios, nos alejó de Dios, nos puso rebelde, nos puso también bruto para no entender ni oír a Dios, ni la voz de Dios, ni nada de eso. Nos alejó totalmente. Por eso el pueblo de Israel oía que Dios traía diferentes mensajes y exhortaba, y aún el pueblo volvía a caer en la idolatría. Se necesitaba algo más. Y lo que quiero decirte, iglesia, es que ahora en esta dispensación en la cual estamos, tenemos toda la oportunidad, tenemos todos los recursos para poder alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y ser salvo y ser sano y andar en el propósito de Dios, así como Jesús lo hizo y fue nuestro ejemplo de que sí se puede, porque fue 100% hombre. Ninguno de nosotros teníamos una capacidad de amar a Dios si Él no nos ama primero. Entonces ese amor nos es revelado a través de Jesús. Ese amor de Dios nos es revelado, y esa convicción de que somos hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes todos esos recursos, tu voluntad tiene
todo lo que tú necesitas para rendirla delante de Dios y decir: yo te voy a servir mientras vida tenga, yo te voy a amar más que todo, yo voy a caminar tras tus pasos y no me desviaré, porque tenemos todos los recursos a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, para que nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Y yo he visto hombres fuertes, hombres voluntariosos, hombres que no se quiebran, y solo con esto que yo te estoy hablando es posible quebrarse delante de Dios y decirle: sí, Señor. Si analizamos la historia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no era cualquier persona. Antes de ser el apóstol era llamado Saulo. Era un hombre intrépido, era un hombre ¿qué le puedo decir? Con toda su envergadura, de todo su conocimiento, de toda la sabiduría que tenía, de todas las conexiones que tenía, a los niveles que había llegado, con una ciudadanía romana, un hombre con dinero, un hombre que tenía todo, un hombre que estaba, un hombre orgulloso, un hombre tenía un carácter. Pero cuando se encontró con algo que él estaba persiguiendo y no sabía quién estaba persiguiendo, y estaba haciendo lo opuesto a la voluntad de aquel que luego lo llamó, pudo rectificar y pudo caer. Cayó literalmente en tierra. Del caballo lo tumbaron y quedó ciego. Duró tiempo ciego, hasta que entonces pudo recobrar la vista y se convierte en el apóstol Pablo. Así es que en este tiempo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para alinearlo y que se haga esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa voluntad de Dios, ¿cuál es también? Número 2, que nos apartemos del pecado. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice el apóstol: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque el asunto es que cuando hablamos de la voluntad de Dios para nosotros, su voluntad está relacionada primero con nuestra salvación, luego después está relacionada con una relación que Él quiere tener con nosotros. Y Dios no tiene relación con el pecado. Dios ama al pecador. Dios ama a aquella persona que está en su situación y tiene fe y quiere ser restaurado. Pero Dios no tiene por su naturaleza relación con el pecado. Así es que la voluntad de Dios es que no solamente nosotros podamos amarle a Él, sino que la demostración, diría yo, de ese amor se haga perfecto en nosotros, en apartarnos solo para Él. La palabra santificación significa apartado. Significa algo que ha sido apartado para algo santo, para una tarea santa. Hemos sido seleccionados, hemos sido sacados del mundo para servir a Dios. Y la voluntad de Dios es que ese apartamiento, que realmente se vea la diferencia. Por eso Dios no le agrada en su voluntad, en sus deseos, en las cosas que a Él le caen bien. Es como cuando usted se bebe un caldo que le cae bien, usted dice: qué bien me cayó ese caldo. Pero cuando usted se bebe algo tibio que de alguna manera no es agradable, entonces usted vomita. Así es que lo que no es santo, Él no le agrada, no le asienta bien, no es de su voluntad. Por eso su voluntad es que seamos para Él. Esa es su voluntad. Por eso hay cosas que hay que cortarla. Hay cosas que hay que cortarla. A veces cortar con ciertos pecados cuesta, porque involucra no lo que Dios puede hacer, es tu propia voluntad. Por eso Santiago dice que ya que estamos en Cristo, una vez que tú estás en Cristo, los creyentes pecan, caen en tentación por sus propios deseos. Caen en tentación por su propia voluntad. Una vez estando en Cristo, tu voluntad ha sido restaurada. Tu voluntad ha sido, tú no estás bajo sujeta a la ley de la esclavitud. Tu voluntad ha sido liberada. Ahora, si tú
pecas es porque tú tienes tu voluntad para decidir sí o no. A veces la gente que está en el mundo dice: yo quisiera pero no puedo. Yo quiero hacer esto pero no puedo. Hay algo que yo estoy arrastrando que no me deja. Es más fuerte que yo. Pero una vez estando en Cristo, el asunto es diferente, porque ya no estamos bajo la ley, bajo la esclavitud del pecado. Ya nuestra voluntad no está esclavizada. Ya tenemos la libertad de poder decidir sí o no. La tentación puede estar frente a tu puerta. Decide si la deja entrar, sí o no. No, alguien debió, vengan subiéndola, alguien debió dar. Por eso no hay esa cosa que usted diga: yo sirvo a Dios, pero tengo una voluntad tan débil que siempre caigo. Por eso toda doblez de ánimo no es de Dios. Dios no es un Dios de doblez de ánimo. La palabra doblez de ánimo significa que una vez usted está en un ánimo de sí, sí, y otra vez usted está no. No, lo de Dios es sí o no. Y si tú dices sí, Él dice amén. Vamos a hacerlo. Hay personas que en su vida espiritual no pueden seguir avanzando porque necesitan escuchar esta palabra que Dios te trajo para que tú la escucharas. Es tu voluntad. Una cosa es el diablo y otra cosa eres tú, soy yo. Hay mucho lío en lo cual uno se mete que no es el diablo, eres tú, soy yo. Aleluya. ¿Qué hace que nuestra voluntad no se alinee a la de Dios? Número uno, la naturaleza de pecado. Eso lo vimos. Jesús vino a romper esa esclavitud, esa atadura. Cuando Él te hace libre, te hace libre. Y una de las cosas que Él libera es la voluntad. Al que el Hijo liberar es verdaderamente libre. Sí, es tu voluntad lo que Él libera. Ahora le voy a decir una cosa: la libertad o la voluntad es como un arma de doble filo. Porque tú tienes para tú decidir, decide bien, quiero esto, pero también te da la responsabilidad de luego dar cuenta por qué decidiste eso. También. La naturaleza. El enemigo no nos puede obligar. Tú eres hijo de Dios, el diablo no te puede obligar a estar metiéndote en negocio, en malos negocios. Tú te metes si tú quieres. Tú hablas mentiras si tú quieres. Y ya deja de culpar al enemigo, ya deja de culpar al diablo. Eso es el diablo. No. Tú estás en Cristo, Dios te ha libertado tu voluntad para que usted decida y diga: jamás voy a hablar mentira. Voy a salir del engaño. Voy a dejar a esa mujer ajena, voy a salir de la fornicación. Hay decisiones que son nuestras. Para eso Dios nos ha dado la voluntad. Alguien diga amén. Yo sé que este mensaje no iba a saber mucho amén. Sí, el cristiano es así. Mientras más escandalosos son, más culpan al diablo. Y estoy teniendo esta batalla. ¿Pero cuál es la batalla? Pero fuiste tú que te buscaste eso. Entonces no es Satanás. Eres tú que has decidido quedarte en la misma condición. Eres tú. Y Satanás es malísimo, pero hay una responsabilidad. Por eso a la hora del juicio no es al diablo que van a llamar para juzgar, es a los humanos. Piénselo. ¿Qué otra cosa hace que no podamos estar en la voluntad de Dios o alinear nuestra voluntad a lo de Dios? Satanás, el sistema del mundo. Satanás con sus dardos envía dardos a la mente, envía emociones, pensamientos. Y ese trabajo, como dice Efesios 6:10, ¿qué él hace? Lo hace para todos, sobre todo para aquellos
que están en la iglesia, sobre todo para aquellos que están expuestos a la palabra, sobre todo para aquellos que han decidido andar en el propósito de Dios, trayendo todo lo opuesto a lo que Dios ha dicho. Por eso hay tanta guerra de pensamientos. Ahora mismo el lugar o el espacio o el terreno de ataques es a la mente. Son dardos a la mente, son dardos de duda, son dardos de como le ministré no hace mucho a una chica, de querer volverse loca, de salir corriendo, de dejarlo todo, de abandonar la familia, de abandonarlo todo, de una ansiedad, de una desesperanza. Hay dardo, es real. El mundo de las tinieblas está trabajando. El mundo de las tinieblas no duerme, constantemente está maquinando. Te convertiste, él comienza a maquinar qué pensamiento te va a traer para desanimarte, qué situaciones va a provocar para que no vuelva más a la iglesia, a quién va a usar para que tú te desenfoques de los caminos del Señor. Trabaja constantemente, pero tenemos todo lo que necesitamos y una voluntad que ha sido redimida, sacada totalmente de donde estaba, en la esclavitud que estaba, para nosotros decidir que hemos decidido, valga la redundancia, servir a Dios. Cuando alguien toma la decisión de servir a Dios, tomó la decisión. Y el enemigo, que sabe de esto de voluntad, dice: suéltala, que ya ella está decidida. Déjalo tranquilo, que ese vuelve para la iglesia. Déjalo en paz, porque él sabe el poder, la potencia que hay en alguien que se ha decidido, que ha dicho: yo estoy decidido a salvarme. Hay gente jugando con su salvación porque no han tomado el sartén por el mango de la decisión para decir: yo renuncio al mundo, yo renuncio a todo. Es más, aunque me muera, pero me voy a morir salvo, pero yo me voy a salvar. Yo soy de Dios, yo obedeceré a Dios. No, a alguien Dios le está comunicando esta verdad en esta mañana. Dios te está diciendo: cambia de postura. Y le voy a decir una cosa: hay mensajes que lo que te está agobiando, tú tienes que mandar un mensaje claro. Y ese mensaje claro, tú te convertiste, comienza a mandar el mensaje claro. Yo les recomiendo a la gente que se convierte, de que tú te conviertes, lo díselo a todo el mundo. Comienza por ahí. Y después, esa decisión que tú has tomado, fortalécela cada día. Convéncete cada día. Es una decisión de voluntad. Van a venir situaciones, van a venir. El pastor y yo hablamos de los nuevos creyentes. Nosotros tenemos ya mucha experiencia, 1, 2, 3, 4, hasta 10, que vienen y vamos a orar. Yo me voy a convertir, pero ore por un trabajo. Desde que oramos por el trabajo, aparecen 10. Lo llaman de 10 sitios. Y dice: ay, viene con el testimonio. Gloria a Dios, la oración surtió efecto. Porque mira, me llamaron de todos esos trabajos. Cuando le dijimos: ah, qué bueno, ¿y cuál es el horario? Todos de noche y los domingos. Digo: pero ¿será que el diablo tiene empleo para los nuevos creyentes? Y vive escuchando la oración que uno hace para adelantarse, porque es un adelantamiento. Por eso el evangelio es para valientes. Sí, porque realmente estar en esa encrucijada, ahí tú decides. Tú dices: no, espérate. Yo he decidido servir a Dios. Y todo lo que me aparte de Dios no es de Dios. Dios no te va a dar una bendición para que te aparte de Él. Oye lo que te digo: no es tal bendición, no es tal bendición para que tú te apartes de la voluntad de Dios. No es tal bendición. Muchacho, ¿qué fue lo que tú le pusiste a esa guitarra? Oh, Padre. Ay, yo estoy esperando un marido. Ay, yo he orado por ese marido.
Ay, Dios respondió. Y cuando viene y pasa por consejería, aquí estamos. Y el hombre, sí. Y como yo, la primera pregunta que hago, ¿es cristiano? Y entonces desde que yo veo que se recuestan para atrás, no, pero él me dijo, él me prometió que sí, que él iba a ir a la iglesia, que sí. Entonces yo le digo, vamos a buscar las escrituras, para que tú veas las escrituras, cuál es la voluntad de Dios con el hombre que tú te vas a casar. Entonces, si no se ajusta a la voluntad de Dios, no es de Dios. Hay gente que te plantean hasta malos negocios, pensando de que, ay, qué bueno, llegó la bendición. Cuando tú vas a lo que es la voluntad de Dios, que está en las escrituras, eso es la voluntad de Dios conforme a lo que Él ha establecido. Búscate a ti mismo y léala. No está ahí. Dice Dios que no, pues no es de Dios. Y eso cuesta. Hay gente que está saliendo de la iglesia por eso, porque le han dicho, mira, ¿qué dice ahí? No, yo una vez busco la Biblia, para que no digan, ¿verdad?, que uno es un abusador. Que ahí siempre dan unos consejos. Porque mira ahora, porque ser el hombre, porque ese está en Nueva York y me puede llevar para allá. Puede estar en Londres, puede estar en Japón, puede ser rico, el millonario, pero si riñe con la voluntad de Dios, no es de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Así que todo lo demás es cuento. Todo lo demás es cuento. Oye lo que te digo. Entonces a veces estar ajustado a esa voluntad de Dios cuesta. Tú traga en seco, pero dice amén. Hágase tu voluntad, Señor. Si tú dices eso, yo digo amén. Y luego te das cuenta que lo que Dios tenía preparado para ti te lo iba a perder. Por lo que la bendición esa del adelanto iba a coger el adelantado, cuando la bendición real estaba ya al doblar la esquina. Cuesta. Y sobre todo cuesta hacer la voluntad de Dios cuando todo el mundo te dice lo contrario. Cuando todo el mundo te dice eso no es nada. Cuando la sociedad y el mundo aplaude algo y lo tiene como bueno, y Dios te dice no es eso lo que a mí me agrada. Eso es nadar contra la corriente. Y hay que bracear. Y hay que tú seguir braceando. Y hay que echar músculo y braceando. Pero aún así, sea lo que te esté costando agradar a Dios, sigue así, que va bien. Porque al final se verá quién agrada a Dios y quién no le agrada. ¿Cómo tratar con nuestra voluntad? Eso es lo último. ¿Qué hacer con ella? Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, rindiéndola. Así, yo me rindo a Él. Y así mismo, rindiéndola. Así mismo. Yo me rindo a Él, solo a Cristo. Yo me entrego. Cántelo. Eso es parte del mensaje. Yo eso suena bien, pero el hacerlo saca lágrimas. Jesús en el Getsemaní, sus sudores eran como gotas de sangre. En el Getsemaní una presión. Y ahí Él dijo, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El cántico suena bien y uno lo canta y uno se acongoja y dice, eso es fuerte. Rendirse cuesta.
pero nos damos cuenta que es lo mejor que podemos hacer. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo. Ya yo no mando. Él dijo: ya yo no me visto, ya yo no decido nada. Cristo es que ahora vive en mí, su voluntad. Cuando la voluntad humana se alinea con la voluntad de Dios, entramos en plenitud. Todo vacío desaparece. Cuando la voluntad humana se alinea con la voluntad de Dios, entramos en el disfrute de esta vida. Te sientes completo, te sientes pleno, te sientes realizado. La realización del hombre no consiste en lo que uno pueda tener, los grados que pueda llegar, el nivel intelectual. Eso ayuda en algunas áreas, pero la plena es cuando la voluntad tuya está alineada a la voluntad de Dios. Y cuando Dios te mira, te dice: me agrada, me agrada, me está agradando, porque lo que yo amo y lo que yo quiero veo que está en ti. Y hay una complacencia del Padre, así como le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Podrá alguien aquí decir eso? Te hace así, y uno como que baja la mano otra vez. ¿Podrá Dios decir eso de ti? Esta es mi hija amada, en el cual yo me complazco, porque su voluntad está rendida. Ahí estoy yo. Eso está alineado. Yo la veo ahí, es como todo lo que a mí me agrada. Esos demandan niveles de obediencia que el alma no le gusta y de renuncia. Pero cuando eso se da, oye, yo te lo digo porque lo dice las Escrituras y porque uno lo experimenta. Cuando tu voluntad se alinee a la voluntad de Dios, tú estarás vivo, pleno, realizado, joven. Eso rejuvenece. Sí, ustedes ríen así, rejuvenece. Porque cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios, tú no guardas nada en tu corazón. Tú no odias, tú no tienes rencor. Y no hay una cosa que envejezca más que la gente que guarda cosas. Cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios, tú no envidias, tú no criticas. Y no hay una cosa más que te quite, te saque a druga el tú te envidiando. Fíjate. Mira, yo te estoy invitando a un camino más excelente. Yo te estoy invitando en esta palabra que te he hablado. Por más que el enemigo trate, no puede. Jesús dijo: el enemigo va a venir, me va a chequear, me va a rodear, y cuando él venga, nada de él encontrará en mí. En esa tentación era para que si Cristo tenía orgullo, saliera. Si Cristo era arrogante, saliera. Si Cristo era independiente, saliera. Porque aparentemente no eran cosas de otro mundo que el enemigo estaba pidiendo, pero estaba apelando a su voluntad para que saliera lo que salió en Eva y lo que salió en nuestros primeros padres, de independencia, de hacer su propia voluntad por el orgullo. Hasta que finalmente se fue, limpió el premio y lo dejó a Cristo. Digo, lo dejó por un tiempo. Así que cuando nuestra voluntad se alinea a lo de Dios, tú te conviertes en intocable. Dice: ¿por dónde es que lo va a atacar? Porque es que él está alineado. Todas las puertas están cerradas. El diablo entra cuando hay puerta abierta. A los creyentes somos atacados cuando legalmente le abrimos la puerta, y entonces él entra y ataca.
cuando tu voluntad está alineada a lo de Dios, puerta cerrada. Y entonces puede cantar. Ahí se puede cantar. Me rindo a Él. Así sí podemos cantar. Yo me Por eso en esta rindo mañana a Él. hay un canto que Dios, a través de esta palabra, una petición como la hizo Jesús: venga tu reino. Hoy pedimos que venga el reino de Dios a mi vida, a mi matrimonio, a mi accionar. Que venga la voluntad de Dios. Para que se establezca. Ese canto no es un canto de la mente, debe ser un clamor, una necesidad. Y estamos dispuestos. ¿Cuánto están dispuestos a rendir su voluntad? Yo estoy dispuesta. Yo no quiero estar en el evangelio ni que por estar. Yo no quiero estar aquí perdiendo tiempo y que Cristo venga y yo me quede por estar. No, no, no. Lo que yo tenga que hacer, lo que tenga que rendir, pero que Él sea Él, que sea Él su voluntad que se establezca en mi vida. Levanta tu mano en esta hora, ponte de pie. ¿Cuánto se rinde? La religiosidad es engañosa. La religiosidad nos hace pensar que estamos todo bien, todo correcto. Pero hay que ir a las escrituras para tú darte cuenta que Dios ama. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué ha estado dejando de hacer que Dios te está mandando a hacer? Y ahí tú te das cuenta qué tan alineados estamos con su voluntad. Esto que estoy predicando no es de un día, eso es un estilo de vida. Eso es todos los días. Todos los días yo paso un escáner por mi vida, todos los días, para ver qué hay que no esté conforme a la voluntad de Dios. Sinceramente yo quiero agradar a Dios y lo haré con toda la fuerza de mi vida. Lo haré en que tenga que morir, pero moriré agradando a Dios. Y ese es mi mensaje. Y ese es el mensaje enviado al reino de las tinieblas. Y eso está claro, eso está decidido. Y hay decisiones que hay que hacer. Porque cuando tú tomes esa decisión, el diablo te tendrá que dejar tranquilo, porque sabe que ya tú estás decidido a dejar tu vida antigua, a dejar lo que estás haciendo que no es la voluntad de Dios. Y tú lo sabes, tú no necesitas saber todas las escrituras. La que tú tienes y el Espíritu Santo que cada vez te redarguye. Porque hay gente que están en el Espíritu Santo redarguyéndolo y diciéndole: no es esa la vida que yo quiero que tú tengas. Lo que yo te he dado no es para que tú estés en esa condición. Lo que yo te he manifestado no es para que tú seas así. El Espíritu Santo nos muestra cuál es la voluntad del Padre. Levanta suavemente tu mano. Tú que estás ahí conectado, levanta tu mano. Yo oro en esta mañana para que se establezca, para que tu voluntad sea alineada con la voluntad del Padre. Yo he orado por mi vida, porque prefiero no estar viva, yo estar haciendo lo que yo quiera y no lo de Dios, no agradar a Dios. Yo quiero que en aquel día Él me diga: bien, sierva amada, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo quiero ser aprobada, no por los hombres, sino por Dios. No quiero la aprobación de los hombres. Los hombres me pueden aplaudir y decirme: tú estás bien, tú estás correcta, pero no me interesa eso. Yo quiero agradar el corazón del Padre. Padre, oro en esta mañana por cada vida aquí presente, por cada discípulo tuyo, para que la vida tuya, Señor, les sea revelada. Porque tú, amado mío, has estado tratando con su voluntad. No permita, Señor, que ese impulso
le permita alinearse a la voluntad de Dios. Porque hay gente en este lugar que tú le estás haciendo llamados, que tú mismo le vas indicando lo que a ti te agrada, más la palabra que ellos han oído, pero no han podido desprenderse de cosas del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que ya ha salido rompiente, Padre, lo empodere para salir de este lugar rompiendo con el mundo, rompiendo con la carne, rompiendo con muchas cosas que no te agradan. Oro por tus hijos. Yo he orado por mí todos mis días, y yo cada cierto tiempo yo rectifico delante de tu altar el pacto que una vez hice contigo de hacer tu voluntad. Lo rectifico, aunque me cueste, lo haré, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias,